Hola, buenas. Yo soy Sergi Sánchez Castiñeira, vengo de la Universidad de Barcelona, de la Escuela de Trabajo Social, y primero de todo disculparme de no estar presente porque me hubiera encantado. Lo que pasa que nos pilla me ha pillado a mí al menos entre época de exámenes, correcciones, revisiones, un poco complicado esta vez. Espero que para una próxima pueda estar. Bien, yo lo que haré en esta presentación quiero es dar a conocer los resultados de un estudio en un centro residencial de acción educativa de menores tutelados por la Dirección General de Atención a la Infancia, la Generalitat de Cataluña. Entonces, aquí lo que quiero ver un poco es la relación entre los conflictos existentes en los centros y elementos de identidad, necesidades de afirmación de los jóvenes y cómo se gestiona todo esto en el día a día para que al final acabe siendo un centro que funciona. Bien, respecto al contexto de estudio, se trata de un centro residencial de acción educativa. Era una casa que estaba ubicada en una ciudad de mediano tamaño de la zona metropolitana de Barcelona y allí vivían cuatro niños, no, cuatro niñas y tres niños entre 13 y 17 años que estaban bajo la tutela de la Degaya y vivían en una casa gestionada por una ONG. Trabajaban 7 educadores más la educadora, más la directora y también tenían personal que hacía una persona que hacía la comida, limpieza y así. Bien, los datos los obtuve a partir de realizar 10 sesiones de observación participante en el centro. En el centro era por las tardes y en días de semana. Normalmente empezaba sobre las 7, acababa sobre las 10. Incluía cenar con ellos. Y era épocas en las que yo, sobre todo, la mayor parte del tiempo la pasaba con los chavales, acompañándolos un poco, pero siempre intentando no hacer iniciativas o distorsionar la normalidad del centro lo mínimo posible, ¿no? Para ver de forma natural cómo es un centro. Aunque realmente esto era difícil. Al final me integraba en el día a día y en ocasiones ayudaba con los deberes, en ocasiones jugaba a la Play con los chavales, ¿no? Por otro lado, un año después, cuando yo hacía otra asignatura de metodología de antropología, lo que hice fue entrevistar a dos jóvenes del centro, que eran los que habían habían generado mayores conflictos durante mi observación. Entonces, estas entrevistas con ellos fue para una mica observar, que me explicasen cómo vivían el centro, cómo vivían las normativas, cómo vivían la relación con los educadores y cómo gestionaban sus necesidades con lo que son las normas más generales del centro y qué opinión tenían, ¿no?
Ahora voy a explicar los resultados de las entrevistas en profundidad que realicé. Por una banda está Henry, que es un niño de 13 años, y por otro lado Kaula, era una niña de 17 años. Y estos dos relatos, si bien fueron elegidos porque eran las personas que mostraban más nivel de conflictividad o disrupción en el centro, realmente después me han ofrecido dos cosmovisiones diferentes de lo que significa vivir en el centro y cómo interiorizarlo en la propia identidad, ¿no? Entonces, en primer lugar, Henry nos explica que su vivencia, en la primera cita, su vivencia en el centro educativo lo vive con normalidad, ¿no? O sea, en ningún momento hace referencia a que es una situación especial o que puede tener algún tipo de estigma o de no sentirse como los demás niños, ¿no? Dice, tampoco no está tan mal, estás con gente, conoces cosas nuevas, vives experiencia y todo eso, ¿no? Él lo explicaba así, como con naturalidad, ¿no? También en el tema de normas, él dice ya, su cita literal, ya, se puede decir, pero en los casos estos ya es lo que mandan y esto, tampoco ellos pueden hacer nada porque es la norma, digamos, ¿no? Es lo que viene a decir. O sea, que acepta bastante cómo funcionan las cosas y aunque da a entender que pueden haber cosas que no le gustan, él las acepta, ¿no? Y después también estas dos últimas citas hace referencia a un trato especializado hacia él en el que le hacen sentirse especial, de alguna manera, ¿no? Lo comparan con otros niños y a él le dan ánimos para decirle que él puede cambiar o puede hacer las cosas bien. Entonces esto él le reafirma en su identidad a la hora de sentirse acogido, integrado en el centro y aceptar el centro, ¿no? Es la gestión del conflicto, o sea, parece que en su caso se hace a partir de esta atención personalizada que él incorpora de forma bien, ¿no? Y así se resuelven los conflictos. Es en este marco de aceptación de vivir en el centro, de ver que las normas no están para cambiar, sino para aceptarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la cosmovisión que ofrece un poco en este caso, pues es esta aceptación que contrasta con lo que yo había visto en el centro, con muchos comportamientos disruptivos, muchas cosas para llamar la atención, haciendo muchas tonterías, pero también no haciendo caso y sí, ¿no? Entonces, bueno, ahí está contraste también que metodológicamente estaría bien explorar, ¿no? Porque dónde están estas diferencias. Aquí Kaula, en primer lugar, nos comenta la falta de estabilidad de tener un referente emocional, un soporte emocional que le dé seguridad, ¿no? Y esto viene implicado por el hecho de vivir en centros, ¿no? Ella comenta, pues tanto puede cambiar de centro de un día a otro o con bastante asiduidad, como los propios profesionales del centro pueden variar, ¿no? Y de forma que le falta, y ante esta situación ella expresa, al menos con palabras, una especie bueno, aceptarlo porque es lo que hay, ¿no? Ella dice que se acostumbra. También otro aspecto negativo seguramente del centro es cierto estigma que ella identifica que tiene por vivir en centro, ¿no? Que se le reconoce desde fuera el hecho de ser niña de centro, con todas las etiquetas que puede conllevar. Después también hace referencia a una situación que tiene implicaciones para su identidad, para su sentido del yo, ¿no? O sea, para construir su identidad ella de alguna manera tiene que tener el derecho, la posibilidad de criticar a otras personas, aunque sean educadores. Y esto puede tener el derecho de hacerlo en la intimidad, de hacerlo con una amiga, una compañera del piso, ¿no? Pues parece ser de la casa. Pues parece ser que en alguna ocasión puede ser que esta privacidad no haya sido respetada, y no solo eso, sino que se ha utilizado esta información para ponerla en su contra ella, ¿no? Entonces, puede tener intenciones educativas esta acción, pero claro, es un aspecto que
compromete otros aspectos del desarrollo y de la seguridad y del bienestar de la menor. Y finalmente, simplemente, pues ella hizo un reconocimiento de la entrevista como un espacio en el que no fue juzgada, a diferencia de quizás muchas interacciones, muchas entrevistas en las cuales desde la intervención educativa pues se le va marcando un poco, ¿no?, el comportamiento que debería tener. Pues en una entrevista como esta de investigación, en la que todo se acepta, en la que no hay juicios de valor, pues realmente ella sintió un espacio donde pudo expresar lo que sentía, ¿no?, seguramente, y por eso esta amabilidad de no te quedas a cenar, ¿no?, que me decía, recordando un poco el año anterior cuando yo había hecho las prácticas, las observaciones allí, en las cuales cenaba habitualmente con ellas. Bien, de esta investigación exploratoria se pueden sacar diversas conclusiones. Por ejemplo, una es cuestionarnos sobre el papel del observador participante, ¿no?, en un centro de infancia y adolescencia, ¿no?, y el estar allí en el día a día, cómo puede influir en la propia dinámica, ¿no? Hay dos. Por un lado, puede ser que se hayan los conflictos sean menores, en parte porque todos se esfuerzan más por mostrar una cara como más positiva del lugar. Este podría ser, porque, claro, respecto a los discursos de las entrevistas, sobre todo con Kaula, y después lo que yo vi, es como lo que vi haciendo observación participante, pues hay cierta diferencia aquí, ¿no? Y en la observación participante veía que a veces había conflicto latente, pero siempre acababa pues bajo la alfombra, ¿no?, de alguna manera. Entonces no sé si cuando yo no estaba había como más confianza para dejarse ir en este sentido, ¿no? Primer punto. Segundo, en todo caso, sí que hay un manejo de lo que son las situaciones conflictuales por parte de los educadores sociales. Tienen unas habilidades que quizás no son muy evidentes, pero es a la hora de tener el punto de cómo pedir las cosas, cómo gestionar situaciones, emociones o sentimientos que están candentes, situaciones de estados de ánimo un poco movidos, cómo los educadores modulan su tono, su forma de hablar, sus demandas, para para controlar el conflicto y al mismo tiempo que funcione el centro, ¿no?, que se hagan las tareas, que haya un cierto, bueno, una cierta, que todo el mundo contribuya de alguna manera, ¿no?, en el día a día, y que no se generen situaciones demasiado desigualitarias, ¿no? Y también esta misma habilidad, y también que es interesante, apuntan las observaciones a que los propios jóvenes podrían desarrollarlas también las tienen. Ellos tampoco les interesan montar un pollo, ¿no?, como se dice muchas veces en los centros. No, ellos también pero al mismo tiempo también quieren mantener su individualidad, su autodeterminación, ¿no? Y todos estos aspectos que se juegan en estas interacciones, pues ellos también las manejan, ¿no? En segundo lugar, es que los conflictos, claro, de esta investigación salen dos hipótesis más. Una es que los conflictos estaban muy apagados, o sea, gracias a la presencia de un etnógrafo, ¿no?, de yo en este caso, pues no se hacían evidentes o explícitos muchos de los conflictos, o no llegaban a situaciones más tensas. O puede ser que realmente en el día a día del centro pues tampoco habían tantos conflictos expresados, ¿no?, con tensión, sino que eran muchos más implícitos, ¿no? En todo caso, sí que es cierto que, sobre todo hablando con Kaula, estos conflictos, cuando sean abiertos, aunque a lo mejor hayan pasado una vez, hayan pasado hace tiempo, dejan huella en los jóvenes. Parece ser que se quedan impregnados de estas situaciones, y sobre todo cuando son situaciones que ellos tienen sus argumentos para pensar que eran injustas y que se deben a la relación de desigualdad entre educadores y menores, ¿no?, que se aplica de forma injusta esta situación. Entonces es cuando ellos sienten que pues, puede ser importante y les puede marcar, ¿no? En este caso, y esto podría ser debido en buena parte a el hecho de vivir en una institución
puede dejar partes del desarrollo de personalidad pues quizás un poco más frágiles, ¿no? Entonces aquí estaría pues esta atención personalizada que quizás requieran muchas veces ellos, ¿no? Esta Kaura se quejaba de que se aplicaban las mismas normas, en el caso de ella y de un niño de 14 años, se quejaba de que aspectos de su no solo se invadía su privacidad, sino que esta invasión después, esta información era utilizada después en su contra, de forma abierta. Bueno, todas estas situaciones hacen que el hecho de vivir en centro, ¿no? El cierto estigma, pues todo esto hace que estemos a flor de piel a las situaciones más sensibles, menos fuertes, para afrontar situaciones que desagradables, para comerse un marrón, ¿no? De alguna manera, ¿no? Aceptar esta injusticia que hay en el mundo y fuera y que todos tenemos que lidiar con ella, pues quizás ellos pueden tener más dificultades porque les falta este entorno más de seguridad que los centros, ¿no? Pues no, por la propia estructura de movilidad, de falta de vínculos de larga duración, por problemas anteriores, situaciones de dificultad que han vivido anteriormente ya los propios niños, pues puede marcar también, ¿no? Y finalmente, pues ver dos modelos de acomodamiento a la institución, de cómo vivir la institución, cómo manejarse en el día a día, cómo interpretar lo que viven. Pues hay uno que sería más de acomodarse, y que sería el de conformidad, el modelo de conformidad, en el cual se aceptan las normas, al menos de forma de cara a la galería, y a partir de aquí, pues bueno, es una... te tienes que privar de cosas que a lo mejor querrías hacer, ¿no? Como el caso de Henry, pero bueno, le permite también tener favores o atenciones especiales, ¿no? Por parte de los educadores. En cambio, la otra visión ya de la chica entrevistada, de Kaula, que quizás por ser más mayor, una época más de adolescencia, más metida en el fondo de la adolescencia, pues mostraba mucha más rebeldía con las diferentes situaciones, ¿no? Y mostraba crítica, mostraba lucideza, ¿no? En algún momento ella comentaba, ¿no? Dice, es que esto de las normas, es que al final me dice que son normas, pero si las normas las ponen ellos, quieren poner las normas, ¿no? O sea, era capaz de cuestionar aspectos claro, que ponen en tela de juicio el funcionamiento que a veces por necesidad de la organización no puede desatender algunas necesidades individuales, ¿no? Entonces, nada, esto ha estado una investigación bastante exploratoria a partir de un material que yo tenía de hace unos años, pero creo que vale la pena seguir explorando estos diferentes lo que significa vivir en un centro desde la perspectiva de los jóvenes y desde la perspectiva de que lo más instrumental, que es hacer acciones y cumplir con los deberes de las tareas que te tocan, tiene un trasfondo atrás que tiene que ver con muchos elementos de lo que es la persona y lo que significa vivir una institución y la identidad que puede conllevar. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Adiós.